Sumérgete en el mundo de Rembrandt, donde la tragedia, la innovación y la emoción se entrelazan en su arte. Descubre cómo este maestro del siglo de oro transformó sus desafíos personales en obras que siguen resonando con humanidad y genialidad. Número 10. La técnica de la luz y la sombra. Rembrandt van Rijn, uno de los pilares del siglo de oro holandés, es ampliamente reconocido por su maestría en el manejo del claroscuro, la técnica artística que juega con el contraste dramático entre la luz y la sombra. Esta técnica no es simplemente un truco visual en las manos de Rembrandt, es una ventana a su visión del mundo, que articula la profundidad emocional y la complejidad humana. Al oscurecer deliberadamente algunas áreas de sus obras y bañar otras en una luz etérea, Rembrandt no solo destacaba los detalles físicos de sus sujetos, sino que también iluminaba sus estados internos, sus pensamientos y sentimientos más profundos. La aplicación de claroscuro en su obra fue revolucionaria, marcando un hito en la historia del arte. Rembrandt utilizaba esta técnica para dirigir la mirada del espectador hacia el foco emocional o narrativo de la pintura, creando una sensación de profundidad y volumen que pocas veces se había visto antes con tal efectividad. Las sombras no eran meramente ausencia de luz, sino que cobraban vida propia, esculpiendo los rasgos faciales de sus sujetos y añadiendo un rico tapiz de texturas a las telas y fondos. El uso innovador del claroscuro por parte de Rembrandt también reflejaba su profunda comprensión de la naturaleza humana y su habilidad para capturar la esencia de la condición humana. En sus retratos, la luz y la sombra se convierten en metáforas de las dualidades internas, la fortaleza y la vulnerabilidad, la certeza y la duda, lo divino y lo terrenal. Cada pincelada revela su empatía hacia sus sujetos, mostrando no solo su apariencia, sino también su alma. En el contexto de su época, la habilidad de Rembrandt para manejar la luz y la sombra era vista como un reflejo de su genio individual y una manifestación de su búsqueda incansable por la verdad a través del arte. Su enfoque no convencional le permitía explorar y expresar la complejidad de la experiencia humana de manera más profunda y matizada que muchos de sus contemporáneos. Así, la técnica de claroscuro se convierte en un lenguaje visual a través del cual Rembrandt comunica con sus espectadores a través de los siglos, invitándolos a un diálogo sin palabras sobre la naturaleza de la luz, la sombra y la vida misma. Número 9. La autorretratística prolífica. Rembrandt van Rijn es sin duda uno de los artistas más introspectivos de la historia del arte, como demuestra su extensa colección de autorretratos. A lo largo de su vida, creó alrededor de 100 autorretratos, que incluyen pinturas, dibujos y grabados. Esta práctica no solo era inusual por su cantidad, sino también por la profundidad psicológica y la honestidad cruda que Rembrandt lograba capturar. Cada autorretrato es un diálogo íntimo, una búsqueda del yo que desafía tanto al artista como al espectador a enfrentar la complejidad del ser humano. Los autorretratos de Rembrandt abarcan desde su juventud hasta su vejez, ofreciendo una ventana a su evolución personal y artística. Vemos al joven Rembrandt con una mirada confiada y ambiciosa, mientras que en sus últimos años, su expresión refleja la sabiduría, la melancolía y las cicatrices de una vida plena de desafíos. A través de estos cambios, no solo seguimos la trayectoria de su carrera, sino también los altibajos de su vida personal, incluyendo su éxito temprano, las tragedias familiares y sus problemas financieros. Este enfoque casi obsesivo hacia el autorretrato permitió a Rembrandt explorar nuevas técnicas y expresiones emocionales, convirtiendo su propio rostro en un lienzo para el estudio del carácter humano. En su juventud, los autorretratos tienden a ser experimentales, jugando con diferentes expresiones, disfraces y emociones. En la madurez, hay una tendencia hacia la reflexión interna y la representación honesta de su envejecimiento físico y su estado emocional. Los autorretratos de Rembrandt también desafían las convenciones de su época, rechazando la idealización en favor de una representación auténtica. Esta honestidad sin adornos era revolucionaria, presentando al artista no como un ideal inalcanzable, sino como un ser humano completo, con defectos, dudas y emociones. Al hacerlo,
Rembrandt no solo exploró las profundidades de su propia psique, sino que también ofreció un nuevo paradigma para la representación del yo en el arte, uno que resuena hasta hoy por su valentía y su humanidad. Número 8. Rembrandt y su amante. La vida amorosa de Rembrandt van Rijn fue tanto apasionada como trágica, y entre las figuras centrales en su vida personal estaba Hendrikje Stoffels. Originalmente contratada como criada en su hogar, Stoffels se convirtió en la compañera sentimental de Rembrandt y jugó un papel crucial tanto en su vida como en su obra. A pesar de las normas sociales de su tiempo, que veían con malos ojos su relación no matrimonial, Hendrikje se convirtió en una fuente de amor, inspiración y apoyo para el artista. La relación entre Rembrandt y Hendrikje desafió las convenciones sociales de la época. No se casaron, probablemente debido a las restricciones financieras y legales que enfrentaba Rembrandt tras la muerte de su primera esposa, Saskia. A pesar de ello, vivieron juntos y tuvieron una hija, lo que les valió el escarnio de su comunidad. La iglesia local llegó a censurar a Hendrikje, acusándola de vivir en pecado con Rembrandt. Sin embargo, su amor y compromiso mutuo parecen haber resistido estas presiones, proporcionando a Rembrandt un anclaje emocional en una época de dificultades personales y financieras. Hendrikje aparece en varias obras de Rembrandt, no solo como modelo sino como musa. En estas pinturas, se puede apreciar la ternura y la intimidad que compartían, así como la habilidad de Rembrandt para capturar la complejidad de las emociones humanas. En retratos como Bañista en un río, 1654, la representación de Hendrikje es tanto una celebración del amor y la belleza como un testimonio de la habilidad de Rembrandt para transmitir la profundidad de la conexión humana a través del arte. La presencia de Hendrikje en la vida y obra de Rembrandt ilustra la intersección entre su mundo personal y su arte. Su relación no solo ofreció a Rembrandt consuelo y felicidad durante los periodos tumultuosos de su vida, sino que también enriqueció su obra, proporcionando un testimonio del poder del amor y la intimidad para inspirar la creatividad. A través de sus retratos de Hendrikje, Rembrandt nos permite vislumbrar la vulnerabilidad y la pasión detrás de su genio, recordándonos que detrás de cada gran artista hay una profundamente humana historia de amor, pérdida y resiliencia. Número 7. Problemas financieros. La vida de Rembrandt van Rijn, marcada por la aclamación artística y el éxito comercial temprano, tomó un giro dramático hacia la adversidad financiera en sus años posteriores. A pesar de haber ganado una considerable fortuna con sus retratos, grabados y lecciones de arte, Rembrandt vivió por encima de sus medios. Su inclinación por coleccionar arte, armaduras y objetos raros, junto con un estilo de vida lujoso, lo llevaron a acumular deudas insostenibles. Esta propensión al gasto, combinada con decisiones de inversión desafortunadas y la pérdida de patrocinadores clave, cimentó su declive financiero. En 1656, la situación llegó a un punto crítico cuando Rembrandt se vio obligado a solicitar la cesación de pagos, un equivalente a la bancarrota moderna. Este proceso implicó un inventario público y la subasta de sus bienes, incluyendo su casa, su colección personal de arte y antigüedades, y hasta sus propias obras. A pesar de estos esfuerzos, los ingresos de la subasta no fueron suficientes para cubrir sus deudas, lo que lo dejó en una precaria situación económica durante el resto de su vida. La caída en desgracia de Rembrandt no solo fue un golpe financiero, sino también personal y profesional. Se trasladó a una vivienda más modesta y, aunque continuó trabajando, su producción artística estuvo marcada por una disminución en los encargos de la élite holandesa, quienes antes habían sido sus principales mecenas. Esta etapa de su vida, sin embargo, también dio lugar a algunas de sus obras más profundas y emotivas, en las que exploró temas de sufrimiento, redención y la condición humana con una intensidad renovada. La historia de los problemas financieros de Rembrandt es reveladora de las tensiones entre el arte y la economía, y cómo las dificultades personales pueden influir y, en algunos casos, profundizar la expresión artística. A pesar de sus dificultades económicas, o quizás debido a ellas,
Rembrandt logró producir obras que no solo definieron el apogeo del arte barroco, sino que también ofrecieron una visión íntima de su mundo interior, marcado por la tragedia y la resistencia. Esta fase de su vida destaca la paradoja de un artista cuyo legado inmortal contrasta agudamente con su vulnerabilidad mortal, ofreciendo una perspectiva más matizada y humana del genio detrás de la leyenda. Número 6. Innovación en el grabado. Rembrandt van Rijn no solo fue un pintor y dibujante extraordinario, sino que también dejó una huella indeleble en el mundo del grabado. Considerado por muchos como un innovador en este campo, Rembrandt llevó el arte del grabado a nuevas alturas, experimentando con técnicas y materiales que ampliaron las posibilidades expresivas del medio. A diferencia de sus contemporáneos, que a menudo utilizaban el grabado principalmente para la reproducción de obras de arte, Rembrandt vio en él una oportunidad para la experimentación artística y la expresión individual. Rembrandt se sumergió en el grabado con un enfoque pionero, tratando cada placa como un lienzo en sí mismo. Experimentó con diferentes tipos de líneas, variaciones en la profundidad del corte y técnicas de sombreado que le permitieron crear efectos de luz y sombra sorprendentemente detallados. Esto no solo le dio a sus grabados una calidad pictórica única, sino que también permitió una gama de tonos y texturas que anteriormente no se asociaban con el medio. Además, Rembrandt a menudo retrabajaba sus placas de grabado, creando múltiples estados de una misma imagen. Esta práctica, aunque no era completamente nueva, fue llevada a un nivel sin precedentes por Rembrandt, quien a través de sucesivas revisiones, agregaba o eliminaba elementos, ajustaba la composición y experimentaba con diferentes efectos de iluminación. Cada estado de un grabado ofrecía una nueva interpretación de la imagen, lo que revela el proceso de pensamiento de Rembrandt y su búsqueda constante de la perfección artística. Los grabados de Rembrandt abarcan una amplia gama de temas, desde paisajes y escenas cotidianas hasta retratos y temas bíblicos. A través de ellos, mostró no solo su destreza técnica, sino también su capacidad para capturar la condición humana con empatía y profundidad emocional. Sus innovaciones en el grabado no solo enriquecieron el arte de su época, sino que también influyeron en generaciones futuras de artistas, estableciendo nuevos estándares para el medio. La contribución de Rembrandt al arte del grabado es un testimonio de su genio creativo y su voluntad de explorar y desafiar los límites de cada medio con el que trabajó. A través de sus grabados, Rembrandt no solo expandió las fronteras técnicas y expresivas del arte gráfico, sino que también compartió su visión única del mundo, marcando un hito en la historia del arte que sigue resonando hasta nuestros días. Número 5. La Ronda de Noche. Una de las obras maestras indiscutibles de Rembrandt van Rijn es La Ronda de Noche, oficialmente titulada La milicia de la compañía del capitán Frans van Incock y el teniente Willem van Ruitenburg. Pintada en 1642, esta monumental obra es célebre no solo por su tamaño impresionante, sino también por su innovadora técnica de iluminación y la captura dinámica de un momento en aparente movimiento. La Ronda de Noche representa a una compañía de la Guardia Civil de Ámsterdam, pero dista mucho de ser un simple retrato grupal militar tradicional. Lo que distingue a La Ronda de Noche en el corpus de la pintura de la Edad de Oro holandesa es su tratamiento de la luz y la sombra, aplicando el claroscuro de manera que ilumina estratégicamente ciertas figuras y detalles, creando una sensación de profundidad y volumen. Rembrandt rompe con la convención al organizar a los personajes de manera que parecen moverse dentro del espacio de la pintura, dando la impresión de que el espectador ha capturado un momento fugaz. Esta sensación de movimiento es revolucionaria, alejándose de los retratos grupales estáticos que eran comunes en su tiempo. La composición de La Ronda de Noche es otro aspecto donde Rembrandt innovó. En lugar de alinear a los personajes en una disposición ordenada y simétrica, los sitúa en una variedad de poses y con distintos grados de iluminación, lo que da a la escena una vitalidad y realismo sin precedentes. La atención al detalle en las expresiones faciales y la postura de cada figura refuerza la individualidad de los personajes, a la vez que mantiene la cohesión del grupo. La Ronda de Noche ha fascinado a generaciones tanto de espectadores como de historiadores del arte,
no solo por su maestría técnica, sino también por los misterios que rodean su composición y significado. Algunos estudiosos han propuesto que la obra contiene simbolismo oculto o que refleja las ambiciones políticas y sociales de sus sujetos. Independientemente de estas interpretaciones, la pintura es un testimonio del ingenio artístico de Rembrandt y su habilidad para transformar un encargo convencional en una obra de profunda belleza y significado. La influencia de La Ronda de Noche en el arte occidental es incalculable, sirviendo como una fuente de inspiración para artistas de todas las épocas por su audaz aproximación a la composición, la luz y la narrativa visual. Número 4. Rembrandt y la Biblia. Rembrandt van Rijn tuvo una fascinación de por vida con las historias bíblicas, que se refleja profundamente en su obra. Esta pasión no solo evidencia la profundidad de su fe personal y su conocimiento de las Escrituras, sino que también revela su habilidad única para infundir estas antiguas narrativas con una intensidad emocional y humanidad que las hace accesibles y relevantes para el espectador contemporáneo. A lo largo de su carrera, Rembrandt produjo una cantidad prodigiosa de obras con temas bíblicos, incluyendo pinturas, grabados y dibujos, que abarcan desde escenas del Antiguo Testamento hasta momentos clave del Nuevo Testamento. Lo que distingue a las representaciones bíblicas de Rembrandt es su enfoque en los aspectos más personales y emotivos de estas historias. En lugar de idealizar a sus figuras como héroes inmaculados o santos distantes, Rembrandt las presenta con una autenticidad cruda y vulnerable, destacando su humanidad. Sus personajes bíblicos experimentan dudas, miedo, alegría y dolor, haciéndolos accesibles al espectador y permitiendo una conexión emocional profunda. Esta habilidad para capturar la esencia emocional de las historias bíblicas es una de las razones por las cuales las obras de Rembrandt han resonado a lo largo de los siglos. Además, la maestría técnica de Rembrandt en el uso de la luz y la sombra se presta de manera excepcional a la representación de estas escenas, otorgándoles un dramatismo y una atmósfera que realzan su impacto emocional. La iluminación divina a menudo destaca a las figuras clave o momentos cruciales, sugiriendo la presencia y la intervención de lo divino en los asuntos humanos. El interés de Rembrandt por las historias bíblicas también se inscribe en el contexto más amplio de la Reforma protestante, que enfatizaba la lectura personal de las Escrituras. Sus obras no solo demuestran su profundo conocimiento bíblico, sino que también reflejan el espíritu de su época, en la que la religión desempeñaba un papel central en la vida cotidiana. Las representaciones bíblicas de Rembrandt, por lo tanto, pueden verse como un diálogo entre el artista, su fe y la sociedad en la que vivía, ofreciendo una visión que es tanto personal como universalmente resonante. Esta conexión entre lo divino y lo humano, articulada a través del lente único de Rembrandt, ha asegurado que sus interpretaciones de las historias bíblicas continúen siendo admiradas no solo por su belleza estética, sino también por su rica profundidad emocional y espiritual. En estas obras, Rembrandt no solo nos muestra su virtuosismo como artista, sino que también ofrece una ventana a su alma, compartiendo su lucha, su fe y su comprensión de la condición humana. Número 3. Un maestro de los retratos grupales. Rembrandt van Rijn revolucionó el género del retrato grupal con una aproximación que rompió moldes y desafió las convenciones de su época. En lugar de adherirse a las tradicionales composiciones estáticas y ordenadas que caracterizaban a los retratos colectivos, optó por una dinámica de composición mucho más natural y viva. Esta innovación no solo demostraba su habilidad técnica, sino que también reflejaba su comprensión profunda de la psicología humana y su deseo de capturar la esencia verdadera de sus sujetos. Rembrandt introdujo el concepto de individualidad dentro del contexto del retrato grupal, asegurándose de que cada personaje conservara su identidad única mientras mantenía la cohesión del grupo. Esto se lograba a través de una cuidadosa atención al detalle, desde las expresiones faciales hasta las posturas y los gestos, que permitía a cada figura contar su propia historia. Esta técnica no solo enriquecía la narrativa visual de la obra, sino que también invitaba al espectador a explorar y contemplar la relación entre los sujetos retratados.
Otro aspecto distintivo de los retratos grupales de Rembrandt era su uso magistral de la luz y la sombra para enfatizar a ciertos personajes o para guiar la mirada del espectador a través de la composición. Esta estrategia añadía una dimensión adicional de dramatismo y profundidad a sus obras, permitiendo que la personalidad y el estado emocional de cada sujeto brillaran con claridad. Los retratos grupales de Rembrandt, como La Ronda de Noche y Los Síndicos de los Pañeros, son ejemplos emblemáticos de cómo el artista elevó el género a un nivel de expresión y complejidad sin precedentes. Estas obras no solo reflejan la maestría técnica de Rembrandt y su innovador enfoque del retrato, sino que también sirven como poderosos estudios de la condición humana, revelando la riqueza de las interacciones y emociones humanas. A través de estas pinturas, Rembrandt logró capturar momentos de vida cotidiana con una autenticidad y una empatía que trascienden el tiempo y el lugar, ofreciendo una mirada íntima a la sociedad de su época y a la vez, a la universalidad de la experiencia humana. Número 2. Técnica del impasto. Rembrandt van Rijn es reconocido no solo por su maestría en el claroscuro y la composición, sino también por su innovador uso de la técnica del impasto en la pintura. Esta técnica, que implica aplicar la pintura en capas muy gruesas, permitió a Rembrandt crear efectos visuales de textura y profundidad que añadían una dimensión casi táctil a sus obras. El impasto no es simplemente una cuestión de técnica para Rembrandt. Es una herramienta expresiva que le permite explorar la materialidad de la pintura y su potencial para evocar emociones y sensaciones. La aplicación de impasto en las obras de Rembrandt se hace evidente en la forma en que maneja la luz, la sombra y la textura. En sus retratos, por ejemplo, la técnica se utiliza para dar vida a la piel, los ropajes y los fondos, confiriendo a cada elemento una calidad distintiva que refleja la luz de maneras únicas. Esta aproximación no solo realza la tridimensionalidad de la escena, sino que también enriquece la representación emocional y psicológica de sus sujetos, haciendo que sus obras se sientan más vivas y resonantes. El impasto también juega un papel crucial en la forma en que Rembrandt construye la atmósfera y la ambientación en sus pinturas. Las gruesas capas de pintura contribuyen a una sensación de peso y presencia física, lo que hace que el espacio representado en la obra adquiera un carácter propio. Esta técnica, combinada con su habilidad para manipular la luz, permite a Rembrandt crear entornos ricos en texturas y matices, que sirven como telón de fondo emocional para las narrativas visuales de sus obras. La utilización del impasto por parte de Rembrandt fue, en muchos aspectos, revolucionaria para su tiempo y sigue siendo influyente hasta la fecha. A través de esta técnica, demostró que la pintura no tiene por qué ser meramente representativa. Puede ser también una exploración del medio en sí mismo, una forma de capturar no solo la apariencia sino la esencia misma de los sujetos y los espacios que retrata. Su enfoque innovador hacia la textura y la materialidad en la pintura abrió nuevas vías para la expresión artística, reafirmando su lugar como uno de los innovadores más importantes de la historia del arte. Número 1. Un maestro sin igual. El legado de Rembrandt van Rijn como uno de los maestros del arte occidental es inigualable, una consecuencia de su incansable innovación, su profunda humanidad y su técnica excepcional. A lo largo de su carrera, enfrentó adversidades personales y profesionales, incluyendo la pérdida de seres queridos, problemas financieros y críticas a su trabajo. Sin embargo, estas luchas solo sirvieron para profundizar su arte, llevándolo a explorar con mayor intensidad la condición humana y la naturaleza de la luz y la sombra. La influencia de Rembrandt se extiende mucho más allá de sus contribuciones técnicas al arte de la pintura y el grabado. Su capacidad para capturar la complejidad de las emociones humanas, su uso innovador de la luz y la textura, y su compromiso con la representación honesta y sin adornos de sus sujetos, lo han establecido como una figura central en el estudio del arte. Sus obras no solo son un testimonio de su maestría técnica, sino también de su empatía, su inteligencia y su inquebrantable búsqueda de la verdad a través del arte. Rembrandt vivió durante un periodo de gran cambio y agitación, pero su obra refleja una constante búsqueda de la belleza en lo imperfecto, de la luz en la oscuridad.
Esta dualidad se manifiesta en cada pincelada, en cada línea de sus grabados, invitando a los espectadores a contemplar la riqueza de la experiencia humana. A través de sus autorretratos, nos confronta con la inevitabilidad del envejecimiento y la mortalidad. A través de sus escenas bíblicas, nos ofrece una visión íntima de la fe y la duda. Y a través de sus retratos y escenas de género, celebra la diversidad y complejidad de la vida cotidiana. En última instancia, Rembrandt trasciende su tiempo y lugar para hablar a lo universal, lo que hace que su obra siga siendo relevante y profundamente conmovedora. Su legado no reside únicamente en su técnica o en sus innovaciones estilísticas, sino en su capacidad para tocar el alma humana, ofreciendo un espejo a nuestras propias vidas, nuestros propios conflictos y nuestras propias aspiraciones. En el arte de Rembrandt, encontramos un diálogo continuo con la humanidad, un recordatorio de que, a pesar de nuestras imperfecciones, hay belleza y dignidad en la experiencia compartida de la existencia.